Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Un día como hoy, 15 de febrero de 1966, murió en su primera experiencia en combate Camilo Torres, el cura guerrillero del ELN, pionero de la teología de la liberación en Colombia. Hoy su nombre se vuelve tendencia en Twitter y la izquierda vuelve a hablar de un mártir, de un sensible que dio su vida por ayudar en algo a los más necesitados. Hoy le contamos la verdadera historia del cura guerrillero y de su influencia en la política colombiana. Y también nos preguntamos, ¿es un mártir y lo que se conmemora hoy es una legítima rebelión a una tiranía? ¿O más bien hablamos de apología a la violencia? Nuestro invitado de hoy es Gilberto Ramírez, historiador y coordinador regional de Estudiantes por la Libertad. Gilberto, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Vanessa. Un gusto estar contigo. Bueno, Gilberto, pues hoy es 15 de febrero. Un 15 de febrero de 1966 murió Camilo Torres, el cura guerrillero. Entonces, bueno, por estos días la izquierda vuelve a hablar del mártir, vuelve a hablar de su noble causa. Entonces creo que es un momento apropiado para volver a recordar, pues, o para contarle a mucha gente que tiene la historia, que le ha contado la historia de la izquierda, quién fue Camilo Torres y pues cuál fue su importancia para el país. Pues Vanessa, Camilo Torres es un fenómeno muy curioso. Su principal biógrafo, que es un ex seminarista irlandés, Walter Broderick, decía que en Colombia hay dos personajes que se reconocen fácilmente a nivel internacional. Uno es Pablo Escobar, por cosas que ya sabemos, y el otro es Camilo Torres, por este fenómeno de lo que fue el famoso cura guerrillero. Camilo Torres, pues, fue una persona, digamos, que nació en cuna de oro, bogotano, que había estudiado en los mejores colegios y en las universidades de época, y por una situación de vida, digamos que ingresando a estudiar Derecho en la Universidad Nacional, en un encuentro con unos curas dominicos franceses que estuvieron en Colombia, él, digamos, que se preocupa por lo que, de hecho, las izquierdas tanto han insistido a la hora de revisar la historia en esta cuestión que llaman la cuestión social, para la redundancia. Es decir, la preocupación por lo que se consideran las clases más desfavorecidas respecto a la inclusión económica y social en el desarrollo de estos países, especialmente de estos países, los que se consideran o se consideraban todavía, o bueno, que se consideran todavía subdesarrollados. Estamos hablando de lo que se ha denominado el tercer mundo. Camilo Torres, digamos, despierta esa sensibilidad, pero lo hace de una manera muy curiosa, porque no es que sea el único que en condiciones de vida muy similares de este tipo de élites adquieren esta conciencia social, y lo hacen dedicándose a la política, a los partidos, por supuesto después con el auge de la Revolución Cubana, con las guerrillas. Camilo Torres lo hace desde el sacerdocio, y eso es lo que llama la atención, porque eso tiene mucho que ver después con la confluencia de lo que va a ser su llegada al ELN, su corta estadía en el ELN, no pasa de unos cuantos meses, y es la confluencia por un lado de este tema de la Revolución Cubana, pero por el otro, las grandes transformaciones de la Iglesia Católica. Me refiero puntualmente al Concilio Vaticano II y a sus cuestionamientos sobre lo que es el papel de la Iglesia en el mundo y frente a las cuestiones del desarrollo. Gilberto, respecto a la teología de la liberación, porque Camilo Torres, pues digamos que en Colombia fue pionero en eso, ¿qué podemos decir con esa relación y lo que hizo él respecto a la izquierda y el catolicismo? Pues Vanessa, esto es un tema muy extenso respecto a lo de la teología de la liberación. Es una historia que tiene más o menos 50 años, unos representantes muy significativos, pero, y esto digamos puede ser una lectura personal, si uno se fija, la verdad, por lo menos en el seno de la doctrina social de la Iglesia Católica y demás, toda teología a la larga es de liberación. ¿Cuál es el tema puntual con la que estas gentes se hacen tan famosas como Camilo Torres y demás? Y es la apelación a la violencia para hacer los cambios sociales. Precisamente eso
uno de los puntos en los que más insistió, porque lo que se va a hacer conocer como la teología de la liberación es más una elaboración teológica de un pensamiento que ya había mucho recorrido en América Latina, que es lo que llamaban la teoría de la dependencia. Es básicamente una doctrina económica auspiciada por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, directamente asociada a la ONU, que hablaba que los problemas del desarrollo de estos países se debían precisamente al capitalismo, no a la falta del mismo, ¿cierto? Esto es una doctrina que va a ser bastante clara por todos nuestros países, y este encuentro con la Iglesia Católica se da de una manera como muy peculiar, porque pues digamos que no es unánime la posición de la Iglesia sobre estos temas, y más aún suponiendo que la valoración positiva o negativa que se haga del capitalismo y el desarrollo del mismo en estos países, se concluya que la mejor forma de cambiar o de mejorar el sistema sea apelando a la violencia. Y eso es precisamente lo que van a hacer estos conocidos teólogos de la liberación. Camilo Torres era muy amigo y un teólogo peruano que todavía está vivo, que se llama Gustavo Gutiérrez, quien ha defendido y abiertamente tiene libros que explícitamente se hacen llamar así, Teología de la Liberación, donde da a entender dos tipos de violencias: una ilegítima, que es la violencia de los opresores, y una legítima, que sería la violencia de los oprimidos. Se daría a entender que la primera es una violencia más institucionalizada, generalmente auspiciada por entidades del Estado y demás, y la de los oprimidos, una más defensiva, ¿sí?, en torno precisamente a estos abusos de poder a los que supuesta o efectivamente han sido, pues que han sufrido los pueblos de Latinoamérica. Entonces la teología de la liberación propiamente lo que hace es esta elaboración, y bueno, precisamente uno de los productos de esa fusión fue precisamente el ELN, que es la organización a la que termina llegando Camilo Torres. Claro, hablemos precisamente de eso, hablemos del inicio y del origen del ELN, Gilberto. Pues Vanessa, el ELN es una guerrilla muy peculiar, porque todas las guerrillas que hubo en América Latina fue prácticamente la única que fue directamente auspiciada desde La Habana, es decir, desde Castro y sus aliados. El otro experimento fue el de Bolivia, que pues más que una guerrilla auspiciada desde Cuba fue un intento de Che Guevara de culminar su carrera como guerrillero. Y el ELN, que se formó precisamente en Cuba. La historia del ELN es bien particular porque estamos hablando de principios de los años 60, cuando un grupo de estudiantes colombianos, admiradores por supuesto de la Revolución Cubana, haciendo estadía en La Habana, tienen que vivir este episodio trágico de la Guerra Fría, que fue la crisis de los misiles, y el gobierno cubano les dio dos opciones: o que se fueran, se volviesen a sus países y no se hacían responsables de su seguridad, o que pues los acompañasen en defensa de la revolución y lo que eran estos preparativos militares para afrontar lo que después sería el episodio, por ejemplo, de la invasión a Ayacuchinos. Estos colombianos que participan de ese experimento, pues no logran mayor cosa más allá de recibir la capacitación política y militar de los revolucionarios cubanos, más que todo militar, y terminan arribando a Colombia hacia mediados de los años 60 en las montañas de Santander. Digamos que aquí se junta otra circunstancia, y es que las guerrillas colombianas todas nacen en antiguos epicentros de lo que fueron las famosas guerrillas liberales, estas guerrillas asociadas al Partido Liberal, de manera directa o indirecta, que digamos que algunos naciendo como grupos de autodefensa, ya después otros que se criminalizaron o bandolerizaron, como decían en ese entonces muy rápido, pues generaron núcleos de resistencia en zonas de frontera agraria, zonas de colonización, como eran zonas del Magdalena Medio, de los llanos y demás. Y los guerrilleros del ELN se ubican en las selvas de Santander. Ahí es donde nace este experimento, un experimento que casi aborta más que nacer, porque muy pronto los mismos guerrilleros del ELN, especialmente sus comandantes, del cual uno de ellos todavía está vivo, que es Fabio Vázquez Castaño, el primer comandante general del ELN, pues digamos que en un proceso de disciplinamiento con sus propios integrantes,
caen en un proceso de depuración en la que hay múltiples fusilamientos y prácticamente casi que se acaban entre ellos mismos. Ese proceso dura más o menos hasta mediados de los 70, en la que el ELN era una guerrilla relativamente irrelevante, por lo menos en términos militares, pero que políticamente tenía mucha influencia, no solo por lo que fue la llegada de Camilo Torres, quien muere a los 3 meses de ingresar a la guerrilla, y después el resurgir que tiene esta guerrilla, no solo después de pasar este proceso de fusilamiento del que te hablaba, sino en un operativo militar muy famoso en la que casi acaban a esta guerrilla, que fue la Operación Anorí, en el Bajo Cauca. Que los tenían acabados, por bobada no los acabaron, y entre ellos mismos pues no tampoco lo hicieron. Y aquí es donde entra la historia de otro cura que es mucho más famoso que Camilo Torres, por lo menos en lo que respecta a la historia del ELN, que es un cura español que se llama Manuel Pérez, alias Poliarco, le decían. Él es propiamente el que fabrica al ELN como la gran guerrilla que es hoy en día. Finales de los 70, comienzos de los 80, el ELN pues está en un proceso de reorganización. Él se hace al mando de la guerrilla de la mano de otro guerrillero que al día sí está vivo, que se llama Gavino. Ahorita no recuerdo el nombre de pues este es su alias, que es probablemente el guerrillero más antiguo de América Latina, porque él ingresa casi que a los 13 y 15 años al ELN, hijo de un exalcalde de San Vicente de Chucurí, uno de los pueblos donde hizo presencia el ELN, que en épocas de los años 40 y 50 había sido cercano a los comunistas o a gente del Partido Liberal que era muy de izquierdas. Gavino pues al día de hoy es el comandante más visible de lo que es la trayectoria del ELN, pero formado de la mano de este cura Manuel Pérez del que te hablaba. Sí, Gilberto, una pregunta que uno se hace es, tú lo decías ahora, el ELN adquiere bastante relevancia cuando Camilo Torres decide ingresar a esa guerrilla. ¿Por qué Camilo Torres escoge el ELN? Porque ese punto lo toman muchos de izquierda para decir, mira, es que el ELN es tan diferente que hasta logró convencer a un cura de que entrara en sus filas. Pues eso es bien peculiar, Vanessa, porque, y aquí voy a dar un símil con la situación cubana, porque de hecho muchos en Cuba, no solo gente de izquierda, sino inclusive gente de derechas, que estaba incómoda con Batista. De hecho, Batista era propiamente un aliado del Partido Comunista Cubano, les había dado cargos y demás. Entonces la gente de derechas un poco inconforme también con Batista. Es una rebelión contra la tiranía, ¿no? En ese caso, pues en Cuba era muy evidente porque por lo menos lo que fue el segundo mandato de Batista se había ejercido, digamos, unos desmanes del poder, para nada comparables a los que después van a implementar los Castro en Cuba, pero digamos que en el proceso siempre tuvieron una favorabilidad de la población muy alta. Y aquí solo te voy a dar 2 ejemplos para traer al caso colombiano, que eran los comandantes Camilo Cienfuegos y Huber Matos, ambos traicionados por Castro, uno asesinado en un misterioso una misteriosa desaparición, que es el caso de Camilo Cienfuegos, y Huber Matos, que termina encarcelado por varios años. ¿A qué me refiero con esto para el caso colombiano? Que eran múltiples grupos de resistencia a lo que se consideraba un gobierno ilegítimo, en el caso colombiano frente al Frente Nacional, que si bien no es propiamente una dictadura, se consideraba muy cerrada para la participación política, y varios sectores son los que están buscando alternativas. Entonces, más que Camilo llegar al ELN, es también que lo invitan. Y aquí me refiero a un personaje en particular de ese entonces que se llamaba Jaime Arenas, un líder estudiantil de la Universidad Industrial de Santander, quienes empiezan a hacer estos acercamientos con el padre Camilo Torres, porque entre otras ya venía un experimento político que se llamaba el Frente Unido, que era uno de estos múltiples experimentos en la cual la izquierda colombiana ha tratado de crear una organización política de unidad, ¿cierto?, en la que confluyan diversos sectores. Y en el Frente Unido confluían una fuerza política que en Colombia nunca adquirió nombre propio como tal, que fue la democracia cristiana. Es decir, nunca hubo una organización explícitamente de democracia cristiana en Colombia, como por ejemplo la hubo en Chile con Eduardo Frei, el papá del actual Eduardo Frei, y el antecesor de Allende, como lo hubo en Perú con, ahorita no sé el nombre del tipo del Perú, y en Venezuela con Rafael Caldera, que
los líderes más visibles de esta cuestión que llamaba la democracia cristiana, que era como un cristianismo de avanzada, por eso te daba sus antecedentes de la Iglesia Católica y sus formaciones, que iba por transformaciones económicas. Eso en lenguaje, digamos, claro, es intervencionismo económico de Estado. Entonces, hay esta confluencia y hay gente que lo invita a que, consecuente a la táctica política del Frente Unido, que era el abstencionismo, es decir, no ir a las elecciones porque las consideraban viciadas, porque ya se sabía quién iba a ganar, quien asumen que la consecuencia natural de ese abstencionismo es optar por la resistencia armada. Y Camilo, pues, en un proceso, digamos, muy rápido, termina incorporándose a las filas del ELN, después de que tuvo varios problemas con la jerarquía de la Iglesia. Pues él de hecho desempeñó varios cargos públicos, sí, a nombre pues de la curia, y termina pues en el ELN, en una situación bastante peculiar, porque de hecho los comandantes del ELN no sabían qué hacer con él, sí. Y en este episodio trágico, que es el que conmemoramos el día de hoy, una de las primeras tomas o episodios de guerra del ELN en Patio Cemento, una vereda del municipio de Santander, pues hacen una emboscada al ejército en la cual Camilo Torres, sin tener armas, porque era una guerrilla pues toda muy precaria en términos de su armamento, por recoger el fusil de un soldado, algunos dicen que lo quería era ayudar, termina siendo disparado por un soldado herido y matándolo al instante. Entonces, prácticamente mucha de la izquierda de época juzgó eso como una acción temeraria de Fabio Vázquez para exponer a Camilo Torres y sacrificar lo que a la larga era su mayor activo, porque efectivamente pues, le dio la fama que le dio al ELN. Claro, Gilberto, pues ya finalmente pudiéramos hablar de lo que sucede por estas fechas de la izquierda, hablando del mártir Camilo Torres, y empiezan a hablar de todo esto de la lucha. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se conmemora en esta fecha? ¿Es una apología a la violencia y a ir a ser guerrillero? ¿O de verdad estamos hablando, en el caso de Camilo Torres, de una legítima defensa frente a lo que tú hablabas ahora del Frente Nacional y la situación que se vivía en ese momento en el país? No, claramente, Vanessa, estamos ante una apología de la violencia, y los primeros que nos recuerdan eso pues es efectivamente el ELN, con estos hechos recientes de paro armado, de escalamiento de su acción militar, muy cercano a la frontera con Venezuela, que a la larga es un gobierno ya, digamos que por lógica obvia de su cercanía inicial con Cuba, pero también ahora pues, especialmente con este caso con Venezuela, como uno de sus patrocinadores directos y casi que como uno de sus agentes en Colombia. Está el caso, por ejemplo, reseñado precisamente en el medio en que tú trabajas, Vanessa, en el Pan Am Post, de las ayudas que ya el ELN da a la población en la frontera con estos subsidios que da el gobierno venezolano a la población. Eso a costa de que el ELN se esté reposicionando en antiguas zonas de presencia de otras organizaciones criminales, en el caso más evidente pues el de las FARC, pero inclusive también en áreas de presencia de lo que han sido exgrupos paramilitares y demás. Estoy hablando básicamente del Urabá, del suroccidente colombiano, Cauca, Nariño. Entonces, es nada más ni nada menos que ante una apología de la violencia. Yo tuve la oportunidad de oír al excomisionado de paz precisamente para los diálogos del ELN, Juan Camilo Restrepo, quien afortunadamente se retiró de estas mesas de diálogos con el ELN, quien decía que ellos, apelando casi que a los argumentos del viejo padre Juan de Mariana, se reivindicaban todavía en una legítima rebelión contra la tiranía, cuando claramente han sido uno de los grupos que de manera más cerril, intransigente y dogmática han hecho apología a la violencia, y por supuesto pues con todas las implicaciones que eso tiene. Solo un dato: el mayor sembrador de minas de Colombia es el ELN. Entonces, esto claramente no es una rebelión contra una tiranía, sino una apología explícita a la violencia. Bueno, Gilberto, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. A ti, Vanessa, por el espacio. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.